Génesis 44 y el versículo 1. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuánto pueden llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres. Y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo esas palabras. Ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Y aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en que fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Y vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Y aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: tráedmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre: volver a comprarnos un poco de alimento. Nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador el joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré,
por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Vamos a orar. Señor, por favor, usa tu palabra en nosotros hoy. Quita todo pensamiento que distrae. Ayúdanos a no ser distraídos por las cosas de fuera. Ayúdanos a pensar en esa historia y lo que tú nos puedes enseñar por medio de la historia de José y sus hermanos. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Hoy seguimos con nuestro estudio del libro de Génesis, específicamente la historia de José y sus hermanos. La semana pasada tuvimos un mensaje especial debido a los bautizos. En 8 días otro hermano va a estar aquí para predicar. Pero aún con todas esas interrupciones de la serie, espero que sigamos recordando el contexto de esta historia, el contexto de esos capítulos, para que aprendamos lo que Dios tiene para nosotros hoy en día. Entonces vamos a pensar de manera rápida, aquí al principio del mensaje, del contexto, de lo que hemos visto en estas semanas y meses, y especialmente en el mensaje de hace 15 días, porque está muy relacionado con lo que vamos a ver hoy. Entonces hemos estado enfocándonos en la historia de José, este hijo de Jacob, quien obedeció a Dios y siguió fiel a él a través de su vida. Sus 10 hermanos mayores le aborrecían, en parte porque él había soñado que ellos y toda su familia iban a inclinarse ante él un día. Y por eso sus hermanos, cuando tenían la oportunidad, le echaban en un pozo y estaban contentos en dejarle para morir. Pero Dios obró porque en ese momento pasaron algunos ismaelitas y los hermanos de José le vendían en esclavitud a Egipto. Pero aún en Egipto Dios estaba con José. Estaba en la casa de Potifar y Dios le bendijo, le prosperaba y su amo lo vio. Y por eso dio a José una posición muy alta entre los siervos. Pero la esposa de Potifar, recordamos, le acusó, intentó seducirle. Y José resistió literalmente, físicamente, huyó de la tentación sexual. Pero debido a la acusación de esta esposa de Potifar, fue echado en la cárcel. Pero otra vez Dios estaba con él. Dios siguió con él. Dios estaba bendiciéndole. Aún en la cárcel estaba encargado con los presos. Y por eso cuando vinieron 2 presos de Faraón, el copero y el panadero, cuando ellos soñaron, dijeron su sueño a José y él los interpretó. Y dijo al copero: cuando tú otra vez estés con Faraón, acuérdate de mí, menciona mi nombre a Faraón, porque yo no estoy aquí por algo que he hecho. Y el copero sí se acordó de José, pero después de 2 años. José siguió por mucha tribulación, mucha tristeza, ser vendido, ser olvidado, tiene que esperar muchísimo. Pero Dios siempre estaba con él y Dios estaba obrando en su vida. Pero por fin llega a la presencia de Faraón para interpretar los sueños de Faraón. Y Dios le da sabiduría, discernimiento, los interpreta correctamente y con tanta sabiduría que Faraón dice: este hombre va a estar encargado con todo esto del hambre y todo ese problema que vamos a enfrentar en estos años. Y Faraón levantó a José hasta la segunda posición más alta en todo el país. Ustedes recuerdan que hemos visto la providencia de Dios está a través de toda esta historia. La mano de Dios en cada detalle, en cada día, en cada situación. Dios haciendo todo para llevar a José precisamente a esta posición, en este momento, para salvar no solamente a Egipto, sino también al pueblo de Israel. No duermen. Solamente porque hemos visto eso no significa que no tienen que escuchar otra vez. Que no duerman. Es importante recordar el contexto. ¿Okay? Es mucho calor. Si quieren abrir la ventana un poquito más, está bien. No hay problema, ¿no? Entonces, cuando empezó el hambre en Egipto, José estaba en esta posición y Dios le usó para salvar a muchas personas de morir de este hambre. Y no solamente Egipto, como dije, Jacob mandó, Jacob, el padre de José, mandó a sus 10 hijos mayores a Egipto para comprar alimento. Y cuando llegaron a Egipto, ¿con quién estaba enfrentando? Con su hermano, que no se dieron cuenta. Aquí está José y José les conoce inmediatamente, aunque ellos no conocen a él.
Y José empieza a poner en marcha un plan divino, un plan de Dios para probar si sus hermanos realmente habían arrepentido de sus pecados o no. Dios usó a José y toda esta situación la cual hemos estudiado para llevarles a sus hermanos al arrepentimiento. Eso vimos hace 15 días. Estudiamos la culpa, el temor y la tristeza. Ustedes recuerdan, espero, que la culpa es algo sana y buena antes del arrepentimiento. Necesitamos ser convencidos de nuestros pecados. Porque si nunca sientes convicción, si nunca sientes culpa, si nunca sientes el temor de Dios y si nunca sientes tristeza por tus pecados, no eres cristiano. No eres hijo de Dios. Esa convicción es muy importante y sana y buena antes del arrepentimiento. Después de que te arrepientes, entonces no hay razón por la culpa porque tus pecados están bajo la sangre de Cristo y puedes vivir en gozo. Pero necesitamos pasar por esos pasos, ser convencidos, sentir el temor de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso es lo que Dios está haciendo en esta historia por medio de José en las vidas de sus hermanos. Sus hermanos, ustedes recuerdan, eran hombres horribles, malos. Pero Dios quiere usarles. Y por eso les ayuda a pasar por la culpa, el temor, la tristeza, hasta el arrepentimiento que vamos a ver hoy y el cambio en sus vidas. Entonces necesitamos enfocarnos ahora en ese tema del arrepentimiento verdadero. Porque no es suficiente nada más sentir culpa y sentir tristeza y sentir temor. Necesitamos llegar a este momento cuando nos arrepentimos de nuestros pecados en verdad. Todos nosotros necesitamos eso. El arrepentimiento es algo muy importante en nuestras vidas. No solamente decir las palabras, no solamente confesar con la boca, sino también ver cambios. Que obviamente no surgen de nosotros mismos, vienen de Dios. Pero en el arrepentimiento verdadero hay cambios. ¿Okay? En el arrepentimiento verdadero hay cambios. Entonces, ninguna persona va a dejar de pecar hasta el cielo. No estamos hablando de la perfección, pero sí hay cambios. Si somos hijos de Dios y nos arrepentimos en verdad, vamos a poder ver la mano de Dios en nuestras vidas y la transformación por su gracia en nuestro día tras día tras día. Y eso es lo que vemos ilustrado muy bien en esta historia de los 10 hermanos de José, especialmente en estos 2 capítulos que vamos a ver hoy. El arrepentimiento y la transformación de la gracia de Dios. Que el arrepentimiento verdadero resulta siempre en una transformación de la vida. Una transformación solamente posible por la gracia de Dios. Porque vimos la vez pasada que Dios usó a José para probar a sus hermanos. Para ver si eran como antes, egoístas, malos o si hubieran cambiado. Cuando llegaron para comprar comida, ustedes recuerdan lo que pasó, ¿verdad? José les acusa de ser espías. ¿Por qué tan duro José? Porque Dios está usándole para probar a sus hermanos para ver si habían cambiado o no. Y si les echa en la cárcel por 3 días, después deja a Simeón en la cárcel, mientras los demás regresan a Jacob para decirle lo que pasó. José les dijo, no pueden regresar hasta que su hermano menor vengan con ustedes. Todo eso para ver si habían cambiado, si iban a abandonar a Simeón en la cárcel, si iban a mentir a su padre o si realmente habían cambiado. Y lo que vemos es que sí habían cambiado. Que Dios por medio de la culpa, el temor y la tristeza está llevando a esos hombres al arrepentimiento verdadero y a los cambios en sus vidas. Entonces vamos a considerar la historia de hoy. Más pruebas que Dios puso en el camino de esos hombres para llevarles al arrepentimiento verdadero. Vamos a ver el cambio que Dios hizo por su gracia transformadora en las vidas de estos 10 hermanos. Y por supuesto, como siempre, al final vamos a ver la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas también. La importancia para nosotros arrepentirnos de nuestros pecados y ser cambiados por la gracia de Dios. Entonces, después de que los hermanos de José eran acusados de ser espías por este hombre egipcio, después de dejar a su hermano Simeón en la cárcel,
Después de descubrir su dinero en sus costales en el regreso, leemos al final del capítulo 42 que regresan a su casa con su padre y cuentan a su papá lo que había sucedido. Y Jacob estaba desconsolado porque no quiso también perder a Benjamín y absolutamente rehusó mandar a Benjamín con ellos bajo ninguna circunstancia. Pero leemos en el capítulo 43, el versículo 1, que el hambre era grande en la tierra y el alimento que ellos habían comprado en Egipto la vez pasada se había acabado. Y por eso Jacob dice a sus hijos que regresen a Egipto a comprar más comida. Y Judá le recuerda a su papá, si no podemos regresar a Egipto si Benjamín no vaya con ellos, porque esa iba a ser la prueba para este hombre egipcio de que no era espía, sino realmente una familia. Y seguro Jacob no había olvidado eso, sino nada más no quiso. Estaba en la lucha. No quería morir él, no quería ver su familia muriendo, pero tampoco quería mandar a su hijo menor a Egipto con la posibilidad de nunca verle otra vez. Por eso se quejan en el versículo 6 de que sus hijos habían mencionado a Benjamín, este hombre. Pero explico otra vez, este hombre nos preguntó específicamente, ¿tiene padre? ¿Tiene hermano? Ellos dicen, si tuvimos que responder correctamente. Y Judá dice en los versículos 8 y 9, Judá ofrece ser responsable por su hermano. Dice, entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Y yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Judá va a ser una persona muy importante en esta historia, porque por medio de él, vemos los cambios que Dios está haciendo en todos los hermanos. Hace algunas semanas o meses estudiamos la vida de Judá en Génesis 38, pero también viendo esos pasajes aquí en esos dos capítulos y viendo cómo Dios cambió a Judá completamente, de ser un hombre inmoral a ser un hombre aquí que Dios usa y ser el hombre por quien va a venir Cristo más adelante a través de su descendencia. Pero en esta historia no tenemos un enfoque solamente en Judá, sino en todos los hermanos. Los cambios que vemos aquí en Judá son los cambios en todos. Cuando Judá habla aquí, está hablando por todos. Y vemos los cambios en todos los hermanos. Entonces, basado en la promesa de Judá, Jacob cede. Permite que Benjamín vaya con sus hermanos a Egipto. Ellos se van trayendo con ellos más dinero, miel, bálsamo, muchas cosas para estar bien, para caer bien con este hombre egipcio. Y cuando José ve que han regresado y con su hermanito Benjamín, dice que les invita a su casa para comer, que primero da mucho miedo a sus hermanos, pero dicen, ¿para qué vamos a este lugar? Entonces este hombre quiere acusarnos de otra cosa, ¿qué está pasando aquí? Pero vemos que José nada más quiere pasar tiempo con sus hermanos. Quiere ver a Benjamín, quiere ver a todos. Aún cuando vengan a la casa dice que él tuvo que ir y salir y llorar en su propia recámara por tanta emoción de haber visto a su hermano menor. Y dice, es muy interesante al final del capítulo 43, que se sientan juntos para comer, pero José los pone en orden, empezando con el mayor hasta el menor, los 11. Y pues dice el versículo 33 que estaban atónitos. Dice, ¿cómo es posible que este hombre sabe exactamente el orden de nuestro nacimiento? Ellos están como, ¿qué está pasando aquí? Y dice en el versículo 34 que José sigue probándoles porque da 5 veces más de la comida a Benjamín que a ellos. ¿Por qué? Probando si ellos iban a ser celosos, si ellos iban a decir, no, Benjamín otra vez el favorito. Pero no, dice al final del versículo del capítulo, bebieron y se alegraron con él. Y empieza el capítulo 44. Otra prueba. Porque José dice a su siervo, toma mi copa de plata, algo muy costoso, ponlo en el costal del hermano menor, sin que ellos sepan.
Y cuando ellos salen, entonces después tienes que alcanzarles, acusarles de haber robado mi copa y ya va a estar ya va a ser en su costal. Y lo hace. Y otra vez vemos, ¿qué está haciendo José? Está probándoles. Está probándoles. Porque vemos que el siervo lo hace, el siervo les acusa, ¿cómo es posible que ustedes robaron esta copa de mi señor? Ellos dicen, no hemos hecho nada, entonces chécalo. Y la persona que lo ha robado, que muera. Después encuentra la copa en el costal de Benjamín. Y fíjense en este capítulo 44, y el versículo 10. Estas son las palabras del siervo de José. Él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Cuando regresen para ver a José, José les dice lo mismo, porque ellos dicen, Judá dice, nosotros todos somos tus siervos, Señor, vamos a quedarnos todos aquí. Y José les dice en versículo 17, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallar la copa, él será mi siervo. Fíjense, vosotros id en paz a vuestro padre. ¿Qué está haciendo José? Está dando la oportunidad a esos 10 hermanos a otra vez abandonar a su hermano menor. Está probándoles para ver si van a actuar como antes con él o si han cambiado. Y han cambiado. Porque en el versículo 13 dice que ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Ellos dijeron, no vamos a abandonar a nuestro hermano. Vamos juntos. Judá dice en el versículo 16, nosotros juntos vamos a ser los siervos de mi Señor. Dice, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallar la copa. Judá está diciendo, y otra vez recuerden, Judá aquí está hablando por todos sus hermanos. Dice, nosotros vamos a sufrir con él. No le vamos a abandonar. Si él sufre, nosotros también vamos a sufrir cualquier cosa con él. Entonces, Dios ha hecho mucho en las vidas de esos 10 hermanos. Les ha cambiado completamente. Ya no son iguales. Nada más que tenemos que pensar. Rubén, el primogénito, durmió con la concubina de su padre. Mal. Vemos que Judá era un hombre inmoral, que desobedeció la ley de Dios. Mal. Simeón y Leví habían masacrado una ciudad completa. Eran hombres malos, horribles, pecadores. Pero Dios ha usado toda esta situación con el hambre, ir a Egipto, para cambiarles, para convencer sus pecados, para darles el temor de Dios, para darles tristeza y ahora llevarles al arrepentimiento. ¿Y cómo sabemos que aquí se han arrepentido? Los cambios. Los cambios no merecen nada de Dios. Esos cambios demostraron cómo ya habían cambiado. Vemos aquí un arrepentimiento verdadero. Porque no van a abandonar a su hermano como antes. Van a estar con él. Y vemos en el versículo 16 otra vez algo muy fuerte. Si todavía tienes dudas de su arrepentimiento, fíjate en el versículo 16. Todos leyendo, por favor. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? Perdón, yo en voz alta, ustedes en sus mentes, perdón. ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Y aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallar la copa. Es muy fuerte. ¿Ustedes lo ven o no? Es muy fuerte lo que Judá está diciendo por sus hermanos. Esas personas antes eran personas horribles. Pero ahora han cambiado. Dios ha usado muchas cosas en sus vidas para llevarles al arrepentimiento y ahora no tienen excusas. Dicen, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Ya no quieren justificarse. Ya no piensen en razones válidas por sus acciones. Ya se arrepienten de sus pecados pasados. Porque fíjense, cuando dice aquí, cuando Judá dice, Dios ha hallado la maldad de tus siervos, ¿a qué se refiere? Porque aquí no se refiere a la acusación de José que Benjamín había robado su copa, porque eso no fue la verdad. Cuando dice aquí, Dios ha hallado la maldad de tus siervos, ¿a qué se refiere?
a su pecado en contra de José hace 13 años. Es claro que Judá y sus hermanos están admitiendo su culpa por su pecado pasado en contra de José. Ellos aquí ven la mano de Dios en esta prueba. Ellos están pensando algo así: vendimos a nuestro hermano a Egipto y él seguro murió allí. Y ahora en Egipto nosotros también vamos a morir. Ellos ven completamente, Dios está haciendo eso debido a lo que nosotros hicimos antes, debido a nuestro pecado pasado. Pero en este momento se dan cuenta de que no hay excusas, no hay más excusas, no hay más justificaciones. Admiten su pecado y se arrepienten de su pecado porque han cambiado debido al poder de Dios. Pero no solamente ven esta situación como la consecuencia de su pecado pasado, sino también están muy, muy fuertes en decir: nosotros vamos a sufrir con Benjamín. Así muestran su arrepentimiento verdadero. En ese momento, después del versículo 16, 17, Judá habla por el resto del capítulo. Y no vamos a leer otra vez, pero básicamente Judá explica lo que pasó con su padre. Nosotros regresamos a nuestro papá, él nos dijo: Benjamín no va a ir con ustedes porque así voy a morir. Y Judá explicó: yo convencí a mi padre a permitir que Benjamín vaya con nosotros, por decir, yo voy a ser responsable por él. Y por eso Judá dice: en vez de que Benjamín sea tu siervo, yo me quedo. Toma a mí y permite que mi hermano regrese a mi padre para que no muera. Yo sé, ¿qué cambio? ¿Qué cambio en Judá? Y por lo que vimos en el versículo 16, Judá lo dijo y todos los hermanos estaban pensando lo mismo. Todos los hermanos estaban listos a quedarse y sufrir con su hermano. Y después de este gran discurso, en el capítulo 45, José por fin se revela a ellos como su hermano. Pero esa historia para otro mensaje. Vamos a terminar al final del capítulo 44. Nada más para que ustedes sepan lo que pasa, ¿no? Por este mensaje, quiero que entendamos la importancia del arrepentimiento verdadero. Vamos a ver el fin feliz en el capítulo 45. Hoy tenemos que enfocarnos mucho más en el arrepentimiento verdadero. ¿Qué nos enseña esta historia? Quiero que pensemos en 3 cosas, en 3 aplicaciones para nuestras vidas hoy en día. En primer lugar, esta historia nos enseña que en el arrepentimiento verdadero hay cambios. En el arrepentimiento verdadero hay cambios. Dios usó la culpa, el temor y la tristeza para llevar a estos hombres al arrepentimiento. Otra vez, si no hay convicción de pecado, si no hay temor de Dios y si no hay tristeza en nuestro pecado, tenemos un problema. Pero a veces dudamos si lo que sentimos es culpa o no. A veces dudamos si tengo temor de Dios o temor de las consecuencias. A veces dudamos, ¿me arrepiento o eso es solamente remordimiento? A veces no sabemos, a veces luchamos con eso, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si pasamos por la culpa, el temor y la tristeza? Es una buena pregunta. Es una pregunta muy importante. Por eso digo, la cosa esencial que aprendemos de esta historia es: en el arrepentimiento verdadero hay cambios. Fíjense bien que yo no dije, en el arrepentimiento verdadero hay perfección. No. Yo no dije, en el arrepentimiento verdadero la persona nunca vuelve a cometer el mismo pecado otra vez. No. Eso es una mala definición de la palabra arrepentimiento. Pero si no hay ningunos cambios, si la persona regresa al mismo pecado sin nunca ver la victoria, si una persona puede vivir de manera cómoda, aún en medio de su pecado constante, no importa lo que la persona dice, no hay nada de arrepentimiento, nada. Las palabras son fáciles.
Pero lo que necesitamos ver es un tipo de cambio en la vida. Puede ser un cambio muy poco a poco. Tal vez no es el cambio tan rápido como la persona quisiera. Pero en el arrepentimiento verdadero sí hay cambios. El ejemplo de esos hermanos es muy fuerte. Ellos por tantos años habían vivido mal, en contra de Dios. Pero por fin admitieron su pecado. Por fin entendieron que Dios estaba disciplinándoles. Y aún así, aunque dolió, no se quejaron. Y lo más importante que hemos visto es que demostraron cambios. En vez de abandonar a su hermano menor, en vez de dejarle sufrir mientras ellos se fueron en libertad, decidieron sufrir con él, quedarse con él. Se habían cambiado completamente en esos 13 años. Así es el arrepentimiento verdadero para nosotros también. No es solamente pedir perdón con la boca. Sí es eso, pero no es solamente eso. No es solamente reconocer los pecados pasados. Es empezar a vivir una vida diferente en el poder de Dios. Es no vivir en el mismo pecado, es no regresar al mismo pecado sin la lucha, sin la batalla. Porque sí, hay pecados con los cuales luchamos muchísimo, todos nosotros. Y no estoy diciendo si repites el mismo pecado que no es salvo, para nada. Pero por lo menos hay una lucha, hay una batalla. Ya no quieres vivir en este pecado. Ya no quieres regresar siempre a este pecado. Hay una lucha. Uno no vive como antes. Uno no puede reclamar haber sido arrepentido cuando continúa constantemente en el mismo pecado como antes sin ningún cambio. Así como los hermanos de José en esta historia, en arrepentimiento verdadero, ya no queremos justificarnos. Escuchen muy bien. Cuando nos arrepentimos, ya no pensamos más en excusas por nuestros pecados. Ya no pensamos más en razones válidas por pecados pasados. Nos arrepentimos de los pecados pasados completamente y en quebrantamiento ante Dios. Eso es esencial. Es muy fácil para una persona cometer un pecado y después decir que regresa a Dios o quiere regresar a Dios, o decir que ya no quiere hacer eso otra vez, pero sigue justificando lo que ha hecho. Eso no es arrepentimiento verdadero. Cuando Dios te convence de tu pecado, tus excusas pasadas se quedan en el pasado. No más excusas, no más razones, no más justificaciones. Te das cuenta, yo he pecado en contra de Dios, punto. Otra vez digo, no significa que nunca vas a regresar a este pecado, pero por lo menos te das cuenta de que no estabas bien y no había ninguna excusa por tu pecado pasado. Arrepiéntete de ello y sigue adelante. Pero si tú sigues justificando tus acciones pasadas, y tú, no, yo tenía razón, todavía no estás listo para regresar al camino de Dios, porque todavía no te has arrepentido correctamente. Es lo que necesitas. Eso es lo que vemos aquí con nuestros hermanos. Ya dejaron de justificarse, ya dejaron de pensar en excusas válidas. Dijeron, Dios ha hallado nuestra maldad. Llamaron a su pecado, pecado. Maldad, dijeron. No, sí cometimos errores en el pasado. No, dijeron, esto fue nuestra maldad. ¿Tú entiendes que tus pecados pasados ante Dios y presentes ante Dios son malvados? Son una maldad. Que es malo, es pecado. No solamente, ya cometí un error. Mucho más. Has desobedecido a Dios. Hasta que te des cuenta de cuán grande es el pecado en contra de Dios, no vas a poder arrepentirte, porque siempre vas a estar justificándote. También aprendemos esta historia, no solamente que en el arrepentimiento verdadero hay cambios, también vemos que Dios usa pruebas fuertes para llevarnos al arrepentimiento verdadero. Si te llamas cristiano, pero sigues en pecado,
si no te arrepientes, si no regresas a Dios, si no haces caso a tus hermanos y hermanas cuando te confrontan y te reprenden con la palabra de Dios, si eres un hijo de Dios, Él va a hacer cualquier cosa necesaria para quebrantarte y regresarte a su camino. Cualquier cosa. Los hermanos de José en esa historia sufrieron muchísimo. Pasaron por un tiempo de mucho miedo. Pasaron días en la cárcel. Pensaban que iban a morir. En ese momento Dios no era muy tierno con ellos, sino fuerte y duro. Porque sabía, esa fue la única manera para quebrantarles y llevarles al arrepentimiento. Y así es con nosotros como cristianos también. Sí, Dios es un Dios de amor infinito. Nadie te ama como Cristo. Pero Él va a permitir pruebas muy, muy fuertes en tu vida para llevarte al arrepentimiento. Dios va a ser duro y directo y fuerte contigo si es lo que necesites. Pero a veces endurecemos nuestros corazones y para quebrantarlos otra vez necesitamos algo de fuerza. Y Dios lo hace. Dios va a quitar algo de ti. Dios va a permitir una prueba en tu familia, en la iglesia aquí, que va a decirte, estás mal y si no cambias vas a salir muy mal. Dices, no, yo no creo en un Dios así. Ese es amor, hermanos. Ese es amor para con nosotros. Es lo que aprendemos en Hebreos 12, ¿verdad? Cuando Dios dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y tú dices, ¿azota? Dios no castiga a sus hijos, ¿verdad? ¿No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús? Claro que no. Claro que Cristo sufrió cada gota de la ira de Dios por nosotros y no hay ninguna condenación ni castigo por nosotros, pero sí hay disciplina y duele. Pues dice azota, porque duele. Por eso usa esta palabra, para ayudarnos a entender, la disciplina duele. Y necesita doler porque si no, no vamos a hacerlo caso. Duele para que regresemos a Dios, para que nos arrepintamos en verdad. Entonces, tal vez tú estás pasando por una situación muy difícil en tu vida y no sabes por qué. Tal vez has estado sufriendo por una cosa terrible en tu vida por mucho tiempo y no entiendes. Considera la posibilidad de que Dios está usando una tribulación en tu vida para quebrantarte y llevarte a un arrepentimiento verdadero. Quiero ser claro, no cada prueba es porque estamos mal y necesitamos arrepentirnos, ¿ok? La vida cristiana es prueba tras prueba tras prueba. Dios usa pruebas también para santificarnos, para crecimiento. Entonces, no estoy diciendo que cada prueba es castigo o disciplina, no. Pero a veces sí. Cuando una persona pasa por una y otra dificultad, es sabio pedir a Dios que te muestre si eso es debido a un pecado constante en tu vida. Si es porque en realidad nunca te has arrepentido. Si estás buscando a Dios y viviendo por Él, aunque no perfectamente, considera tu prueba como un medio que Dios está usando para santificarte. Pero si tú sabes muy bien que sigues mal, si tú sabes que sigues en un pecado sin arrepentimiento, si tú sigues justificando tus pecados pasados, entonces tú considera la posibilidad de que Dios está disciplinándote fuerte para que regreses a Él en arrepentimiento verdadero. ¿Ok? Es lo que pasó aquí en esta historia.
Dios permitió esas pruebas muy fuertes en las vidas de esos 10 hermanos de José para quebrantarles, para permitirles tocar el fondo, porque no había otra manera para regresarles a Él. Es decir, no es pura mala suerte tus problemas. Tus problemas no son porque tu esposo es malo, tu esposa es mala, tus hijos son demonios. No. Si tú sigues en un pecado sin arrepentimiento, Dios está usando esas pruebas para quebrantarte, demostrar que estás mal y que necesitas regresar a Él. Tal vez la cosa más importante que podemos aprender por medio de esta historia es de la gracia transformadora de Dios. Porque tú no puedes cambiarte a ti mismo, ni puedes arrepentirte de tus pecados en la manera correcta sin la ayuda de Dios. Eso no te da excusa para no hacer nada. Pero mientras sientes la convicción, el temor, la tristeza, mientras confiesas tus pecados a Dios, mientras le buscas en su palabra en oración, pídele por su poder que obra en ti, que te transforme por medio de su Espíritu Santo. Esa verdad es muy importante cuando estamos luchando con pecados constantes. Estamos luchando con pecados que ya son hábitos en nuestras vidas. Porque esos pecados están arraigados. Y no es tan fácil quitarlos de la vida. Pero tenemos confianza que sí es posible. Porque la gracia transformadora de Dios es fuerte y poderosa. La gracia de Dios es más poderosa que tus pecados. Más poderosa que tus hábitos malos. Dice, yo no puedo. En ti mismo no puedes. Pero el poder de Dios es infinito. Y la gracia de Dios, dice, cuando el pecado abunde, sobreabundará la gracia. Esta gracia es nuestra, como cristianos. Y es lo que sostiene el Hijo de Dios en cada situación. Pero no solamente para el cristiano. La gracia transformadora de Dios es lo que nos hace cristianos. Es decir, la gracia transformadora y salvadora de Dios es lo que cada pecador perdido necesita para ser salvo, recibir la vida eterna. Porque como la Biblia dice, como hemos estudiado aquí tantas veces, ninguna buena obra es suficiente para merecer tu salvación. Somos salvos por gracia, no por obras. Como dice tan claramente en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando alguien en tu familia, o alguien en otra iglesia, o alguien en la tele te dice, obra fuerte, trabaja fuerte, y Dios te va a aceptar en el cielo cuando mueras, ¿cómo deberíamos reaccionar? Por lo menos en nuestra mente diciendo, esta es mentira. Tú no puedes. Yo no puedo. Nadie en sí mismo puede merecer la salvación de Dios. Es pura gracia. Y gracia significa un regalo inmerecido, un favor inmerecido. Si no mereces algo, ¿qué puedes hacer para recibirlo? Nada. Si trabajas para recibirlo, es sueldo. Ya no es regalo. Entonces en la salvación Dios hace todo. Y cuando esta gracia te alcanza, cuando Dios desciende en poder para salvarte con su gracia, te cambia. Te cambia. No te perfecciona completamente en este momento, no hasta el cielo. Pero por el momento la gracia transformadora de Dios hace la obra de la santificación en nosotros. Poco a poco a poco, Dios está cambiándonos. Dice, no, pastor, yo sigo pecando. Yo también.
Yo también. La diferencia es ahora, después de la salvación, también resistimos. También hay victoria. Entonces no esperes perfección en tu vida inmediatamente. Pero sí hay cambios. Si hay una transformación día tras día, tras día, tras día. Entonces es algo que a veces se confunde, pero Dios te santifica. Dios obra en ti. Dios te transforma día tras día. Al mismo tiempo, tú tienes que trabajar, esforzarte, no para ser salvo, sino que, puesto que has sido salvo, obedeces a Dios. Luchas, como te esfuerzas en tu matrimonio, trabajas aquí en la iglesia. Esa tensión a veces es difícil. Quiero que terminamos leyendo en Filipenses, y el capítulo 2. Filipenses 2, 12 a 13. Porque quiero que entendamos, sí tenemos que arrepentirnos. Es nuestra responsabilidad. No puedes decir, Dios, hazme arrepentir y no voy a hacer nada. No, tenemos responsabilidad de arrepentirnos. Tenemos la responsabilidad de vivir por Dios y obedecer sus mandamientos. Filipenses 2. Escuchen primero, por favor. Sí tenemos la responsabilidad de arrepentirnos y trabajar y obedecer los mandamientos de Dios. La cosa es que no lo hacemos en nosotros mismos. Fíjense en Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Eso es bíblico. Así lo dice, ¿verdad? Es mandamiento, es responsabilidad. Ocuparnos, trabajar, arrepentirnos, esforzarnos. Leemos la Biblia, oramos, venimos a la iglesia. Todo eso sí tenemos que hacer. Pero nosotros solamente podemos hacer esto porque, conforme al versículo 13, Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí es tu responsabilidad arrepentirte de tus pecados. Sí es tu responsabilidad vivir por Cristo, como cantamos. Sí es tu responsabilidad esforzarnos en tu matrimonio, en tu familia, en tu iglesia. Pero la única razón por la cual puedes esforzarte, la única razón por la cual puedes trabajar y obedecer a Dios es porque tu Dios produce en ti el querer, así como el hacer. Este es el equilibrio bíblico. Trabajamos, somos responsables, nos arrepentimos, pero solamente porque Dios nos ayuda a hacerlo. Porque Él pone el querer así como el hacer en nuestras vidas. Él nos transforma. Y debido a la transformación en la salvación, podemos y necesitamos obedecerle. Entonces, ¿tú has experimentado la gracia transformadora de Dios en tu vida? ¿Había algún momento en tu vida cuando te diste cuenta de tu maldad, de tus pecados en contra de Dios? ¿Había un día cuando te arrepentiste, dejando de confiar en tus obras para la salvación? Si no, hoy es el día. ¿Qué más esperas? No puedes ser transformado sin la gracia de Dios. No puedes confiar en la vida eterna sin la salvación en Él.
Y para los hijos de Dios aquí, ¿ustedes siguen experimentando la gracia transformadora de Dios en sus vidas por medio del arrepentimiento verdadero? Debe ser constante para nosotros, hermanos. Arrepentimiento cada día. No solamente cada domingo. Cada día. A veces cada hora. Y en momentos, cada minuto. Es constante. Vamos a pedir a Dios por cambios en nuestras vidas. Por cambios en nuestras familias. Por cambios en nuestra iglesia. Vamos a pedir a Dios por un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. Porque el arrepentimiento verdadero resulta en una transformación de la vida. Una transformación solamente posible por medio de la gracia de Dios. Vamos a orar. Nuestro Señor, te pedimos que tú obres a través de este mensaje. Que tú quebrantes los corazones duros aquí. Ya sean de incrédulos que te necesitan por primera vez. Aún tal vez alguien de tus hijos que se ha desviado mucho y necesita regresar a ti. Ayúdanos a responder correctamente a este mensaje. Ayúdanos a buscar el arrepentimiento verdadero y entender que o no estamos bien, necesitamos a Cristo para salvarnos, o aún como cristianos que seguimos justificando nuestros pecados pasados en vez de admitir su maldad y pedirte tu perdón. Señor, tú sabes cuán fácil es para nosotros pensar en excusas por lo que hemos hecho. Echamos la culpa a otra persona. Pensamos que tuvimos la razón. Ayúdanos a entender que no hay ninguna excusa válida para ningún pecado nunca. Ayúdanos a arrepentirnos de cada pecado que estamos intentando ocultar y echar todo a tus pies. Y Señor, cuando lo hagamos, después de arrepentirnos, Señor, ayúdanos a entender más y aún sentir más la grandeza de tu gracia en nuestras vidas. Que tú no nos abandonas en nuestros pecados, sino nos has dado tu gracia para transformarnos, para vivir por ti, para obedecerte, para glorificarte en cada cosa que hacemos. Ayúdanos a acudir a tu gracia, Señor, porque sin ella nada podemos hacer. Danos arrepentimiento verdadero como iglesia. Obra en cada corazón, en el mío, en el de cada persona aquí, en el de cada persona que es parte de esa iglesia, pero por cualquier razón no está aquí hoy. En todos nosotros, Señor, por favor, quebrántanos, enséñanos y llénanos con tu gracia. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.